Buenas noches, mi nombre es Gerardo Manuel Gómez Guajardo y mi matrícula es 1747557. Voy a explicar en este caso el ejercicio 3 con la actividad 2 que van del mismo tema, así que procederé a explicar el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos da información de cómo resolver este tipo de problemas de una manera sencilla. Es un problema de ejemplo y nos especifica un bloque cilíndrico de madera, mide 1 metro de diámetro y 1 metro de largo. Tiene un peso específico de 8000 newtons por metro cúbico y flotará de manera estable en agua dulce con su eje en posición vertical. Es una pregunta. Aquí nos dan una imagen representando los datos. Se nos entrega una ecuación de equilibrio, como teníamos en los demás problemas. Una ecuación de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en Y es 0, como nos lo indica. La fuerza de flotación menos W son las fuerzas que están interactuando con el cilindro. Y tenemos otras ecuaciones donde la fuerza de flotación, todas estas ecuaciones nos dan a 0, dependiendo, claro, de las variantes del cilindro. Y podemos empezar despejando X, que es uno de los valores el que nos da el problema. Y con esto vamos a poder despejar mediante las ecuaciones de equilibrio del inicio, encontrando X y su dimensión. Después de eso vamos a buscar el centro de gravedad y una vez que lo hallemos mediante estas ecuaciones y los valores de 1 metro de diámetro, podemos proseguir a buscar el metacentro, que es el MB. Y con las ecuaciones que ya conocemos de estas ecuaciones MB, podemos ya conocer cuánto es MB. Por también las ecuaciones ya que son dadas por la teoría, nos dice que para tener un equilibrio tenemos que tener igual el YMC y ICB, que tiene que ser igual. El cuerpo estable cumple la función si el cálculo de MB es igual al centro de gravedad. En este caso no es igual y podemos deducir que este objeto no es estable en el agua dulce. Ahora, uno de los problemas que nosotros ya se nos entrega de manera individual sin resolver es este, en donde se nos dice que la figura muestra una barcaza fluvial utilizada para transportar materiales de granel. Suponga que el centro de gravedad de la barcaza se ubica en su centroide, que está flotando con 8 pies sumergidos. Calcula el ancho mínimo estable. Bueno, aquí se nos da dos objetos en los cuales nos dan diferentes medidas hacia el agua, en donde la parte delantera es donde se nos entregan más datos, que mide 80 pies de largo, tiene 8 pies de sumergido en el fluido, y el cubo que está en la parte de atrás es lo que nosotros deberíamos de calcular para saber cuál es la longitud mínima para poder ser equilibrado en el agua y que haya una estabilidad. Este tiene 12 pies de altura al agua. Estos datos nos van a servir mucho para calcularlo, ya que debemos calcular primero la primera parte, en donde vamos a calcular lo siguiente. Se calcula la distancia al centro de flotación, al centro de gravedad, mediante estos datos, que son 8 pies. Después se calcula el momento de inercia, en donde tenemos estos datos. Para calcular el momento de inercia debemos de calcular el volumen desplazado. Aquí tenemos los datos mediante el volumen que tiene la pieza, y en donde MB, después de todo ya lo calculamos, es este dato de aquí, teniendo una incógnita en todas las ecuaciones, que es B. Se va un poco haciendo más pequeña cada vez, sustituyendo y minimizando la expresión, hasta que según la expresión de MB es igual a BC, que tenemos aquí el valor, y mediante sustitución podemos calcular cuánto es B y nos da 27.73 pies, que es lo que deberá medir esta parte de aquí para que pueda ser estable los objetos. Muchas gracias.